Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema de los recursos en materia administrativa conforme a la ley aduanera. En ese sentido, bueno, habría que recordar lo siguiente, pues, en pocas palabras, revisando en múltiples ocasiones, esta manera, lo que tenemos, entre otras cosas, que no especifica, no nos dice con forma fehaciente cuáles, en términos genéricos, son recursos que van a poder ser impuestos ante la vía, en este caso, pues, que es la que en este caso, al tema de manera de. Pero pasa porque por estos capítulos hablan de los activos interponer contra los de división Estados Unidos. Y bueno, básicamente lo que habla acerca de es el artículo de la ley aduanera que no después se cuenta en esta primera parte. El único dice, en contra de todas las resoluciones que dicten de la federación, que en materia de recursos de la federación, varios cursos, no solamente voy a ir a la federación que tenemos aquí, como ustedes darse cuenta, entre otras cosas, que el uso de la educación es especial, esta reglamentación que una situación de pues, entre otras situaciones, eh, empieza a generar la posibilidad del recurso no sea único y que puede tener. ¿Por qué lo digo? En esta realidad de tener el, 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 pues no me la legislación lo había conocido, el tema de los impuestos para las personas que están bajo algún régimen fiscal, ¿no? Es decir, todas ellas que tienen y que bueno, de alguna forma tienen perfectamente razón. Este, vamos a dar tenía el código fiscal de la versión básicamente en materia administrativa y con ello también, es decir, por cuenta a la imposición de la me voy a someter a una jurisdicción y así la mayoría es meramente administrativa. Para recordar por qué así a la materia administrativa, pues relativamente sencillo. El tributaria es un organismo que
la Secretaría de Crédito Público. ¿Cuál es la complicación aquí? Que depende de la Secretaría de Crédito Público, solamente en eso deriva, en eso que está código de eh, de la terminación de otro de cosas, no de, de la de la legislación otra. En ese sentido, lo siguiente, bueno, si el SAT y las aduanas, perdón, dependen del Servicio de Administración Tributaria y el Servicio de Administración Tributaria depende de la Secretaría de Hacienda Público, pero también la Secretaría de Hacienda de Crédito Público depende del Ejecutivo Federal, es decir, en este caso del presidente de la República. Pues eso que implica todo o cualquier asunto que derive de la jurisdicción del Poder Ejecutivo, pues quiere decir, entre otras cosas, que depende o es perteneciente a la materia administrativa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la administración del Estado, que le compete precisamente al presidente de la República, está de manera para ese máximo bueno, que básicamente conlleva la responsabilidad de administración de recursos y en eso es, esto implica que se tengan, entre otras situaciones, el distribuir el gasto y también la regulación de tráfico de mercancías. El presidente de la República tiene facultades extemporáneas en el artículo 31. El artículo 131 del texto constitucional habla acerca de esto. Habla acerca de que el presidente de la República, si bien es cierto que existe una ley de impuestos sobre exportación, también es cierto que el presidente de la República puede llevar a cabo la modificación de los porcentajes de los diferentes, ¿cómo explicarlo? De los diferentes impuestos que se pagan a nivel de comercio exterior. Es por lo tanto, en ese sentido, por lo que voy a lo que está analizando, el presidente de la República pues tiene a cargo toda la administración, puede modificar el tema de los impuestos, bien, el artículo 71, sobre todo en materia de comercio exterior, pues eso implica que pues al final de cuentas las aduanas, una dependencia que depende del Poder Ejecutivo, pues también de carácter de cuenta es una legislación densa. No solamente vamos a estar revisando el tema de la ley aduanera en la vida práctica, sino que también vamos a estar llevando a cabo la decisión de poder darnos cuenta que en materia aduanera también tiene a su vez relación con otras dependencias, también con otras materias, en este caso única y exclusivamente del tema de la materia administrativa, pero tocamos otra, es decir, en este caso ya no de la cuestión aduanera, sino también puedo buscar suplencia. En este caso que voy a estar teniendo es precisamente del código fiscal de la Federación. Ahora, este código fiscal de la Federación conlleva también muchas cosas, es decir, es un instrumento que podemos catalogar como algo, ¿cómo explicarlo? Que literalmente tiene una complejidad bastante denotable. Los recursos en materia administrativa son básicamente los medios de impugnación, estos medios de inconformidad. Es decir, si a mí no me da una determinación de la ley aduanera porque considero que es excesiva, que a lo mejor una multa no me la fijaron conforme a derecho, porque a lo mejor no se revisaron los protocolos necesarios para la situación, ¿cómo explicarlo? Del sobrecargo
por conformar de cuotas. Y en la cuestión de muchas veces por reportar, por trascendentales para el registro del ingreso de mercancías, aunque determinan, deben ser muchos factores, pero sobre todo en este, en ese sentido, entre cosas más de esa, esa me quiero abocar. Ahora, ¿qué es lo que aparenta entonces con el recurso de caso? En el caso de los recursos que empiezan a partir del artículo 30 y de los cuales se de 130 digo, relación con a su pues complicación también. ¿Por qué lo manifiesto de esa pues de naturaleza? ¿Por qué digo complicación? Porque aquí vamos a tener es que el código fiscal nos va a ir básicamente de manera general aplicar todos los y después de la manera aplicable todos los recursos ya a ir tratando de manifestar de regular pero voy a tener este caso el recurso estar ante una generalidad posteriormente la generalidad entre otras cosas una legislación un poco más amplia. Pero bueno, veamos esta parte. ¿Cómo se tramitan los medios de impugnación? Si yo estoy inconforme con una determinación de la autoridad, ¿cómo me inconformo a través de bueno, empieza con relación del recurso de revocación. En el recurso de revocación se admitirá la clase de pruebas, excepto la testimonial y la comprensión de las autoridades comprensión una petición de informes a autoridades fiscales respecto al hecho que consten en los documentos agregados a ellos. Ahora, vamos a ir aclarando en este sentido a la que se refiere la admisión de todas las pruebas, se refiere con admisión de todas, pues, todas las pruebas, con que el objetivo de esta bueno, tenemos primera parte. Todo pronto se existen, es decir, la propia ley otorga a las partes ya sea demanda y desahogarse, que se muestre el juez y obviamente que sean tendientes a demostrar, que sean tendientes a demostrar en este caso, la acción por parte del actor o la excepción o el mecanismo de defensa por parte del demandado. Dentro de estas clases de pruebas podemos encontrar, por ejemplo, a las documentales. Estas pruebas documentales, como su propio nombre lo indica, nos estamos refiriendo a documentos. Ahora, y aquí donde empiezan básicamente las reglas de las pruebas. Bueno, en el caso de la legislación civil, que es la que rige en el caso de las pruebas, en la legislación civil federal, los documentales o documentales, todos ellos documentos que puedan servir como base de prueba. Estos documentos tienen que explicarse en dos situaciones. La primera de ellas es el tema de las pruebas públicas o documentales públicas. También, por otro lado, las documentales privadas, documentales privadas. En ese sentido, y viene referente a lo siguiente. Las documentales públicas son a todos aquellos documentos que han sido emitidos por alguna autoridad de carácter administrativo, ya sea de carácter judicial, que en una autoridad por un municipal puede tener o puede dar fe de documentos públicos, así como compruebo que tiene fe con simple sello, es decir, ellos emitidos por la figura, ya sea
presidente municipal o del director de alguna dependencia federal o Secretaría de Turismo Federal, ¿qué es lo que va a pasar si tú presentas un documento? Bueno, jurídicamente estas personas son de salud pública. ¿Cómo vas a saber que tienen esa fe pública? Muy sencillo, por el tema de sellos. Yo sé que muchos de ustedes normalmente no prestan atención a estos sellos. Cuando tú vas a y dejas un auto, obviamente también vas a pedir en el mismo preciso momento que te otorguen de alguna forma el tema de el tema de la recepción. Y esa recepción teniendo, entre, pues, entre otras cosas, se te va a hacer mediante un sello, pues confirme, entre otras cosas, que, que las personas de forma o de alguna manera tengan al mismo tiempo la veracidad de que el documento fue recibido por una dependencia perteneciente a alguno de los poderes, ¿no? El poder judicial, puede ser el ejecutivo, alguno de los poderes, hablando de temas, pues de temas generales. ¿Qué es lo que viene por consecuencia? Ya, o a qué me quiero referir en esa parte? Lo siguiente. Ante la aplicación de esta, de la aplicación de esta situación, lo que vemos, entre otras cosas, es que el, la autoridad, al estar investida, otorga los documentos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una autoridad judicial, ¿no? Por ejemplo, un juzgado o alguna autoridad que administre justicia. Digo autoridad que administra justicia porque no todos son juzgados, no todos son jueces. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son las propias autoridades, las propias autoridades aduaneras. No son autoridades juzgadoras, son autoridades administrativas. Pero, ¿qué pasa en el caso de las autoridades judiciales? Por ejemplo, puedo tener un juez del Poder Judicial Federal, y normalmente a nivel estatal o federal podemos encontrar entre ellos a los jueces, por ejemplo, en materia de amparo, a los jueces penales, a los civiles, a los civiles. Pueden existir muchos juzgados. También hay juzgados, pero bueno, de eso hablaré. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos juzgados también están investigados esa facultad de poder dar verdad a un documento de manera específica. ¿Esto qué quiere decir? Que si un documento es objeto de falso, de una forma se puede generar que que el, el, eh, que el propio documento pues, se genere en base o por alguna autoridad judicial. Estos órganos que les pues, estos documentos deben de tomarse como verdad. ¿Por qué? Por una autoridad judicial, entre otras cosas, está, nos está emitiendo. Como puedes darte cuenta, variedades en esa pública. Públicas pueden ser tomadas y se les debe dar validez y que están siendo emitidas por una autoridad. Pero en el caso de documentos privadas, bueno, estos son documentos que de alguna manera son construidos, sellados, emitidos por dos particulares que no aparecen en la dependencia. Por ejemplo, un contrato de compra. ¿Qué es lo que pasa con los de compra-venta? Se hacen en dos particulares y no es la del Estado, es la, eh, la eh,
autorización del Estado para poder lograr como simplemente lo celebras con una con otra parte, con otra parte, y el momento que haya sido regulares sigue teniendo a lo mejor tanta como que así es como se nace tipo de, pues, ese tipo de pues tenemos era, tenemos muy claro que no se prueba como una prueba inicial una prueba especial. Entre otras cosas es de prueba puede realmente entre otras entre otras aún eh, que ellos consideran hacia el juego federal. En ese sentido, tenemos eso. ¿Qué pasa si yo dejo a informarme autoridad porque me fijó una incorrecta respecto a mercancía? Es decir, de acuerdo a las oficinas de aduanas, me dicen que mi producto, que mi mercancía simplemente vale y ya y tiene algo en específico, vale cierta cantidad minoritaria. Bueno, si yo estoy inconforme sobre esa sobre ese lugar técnico, ¿qué sucede? Pues precisamente yo me voy a inconformar respecto a eso. No voy a estar conforme y por lo tanto pues me puedo inconformar. Ante esa situación, pues ¿qué es lo que pues qué es lo que voy a tener entre otras cosas? Pues lo que voy a tener precisamente es que necesito un perito en avalúos. En este caso puede ser de múltiples factores. Es decir, pueden ser diferentes profesiones que a lo mejor pueden generar un avalúo certero. Puede ser perito, a lo mejor arquitecto, un perito a lo mejor en tema de alimentos. ¿Y por qué lo digo? ¿Pueden generar avalúos ambos? La respuesta es sí. Aquí la diferencia es técnica en la cual van a ejecutar. No es lo mismo, a lo mejor una casa habitación que obviamente va a tener allí o va a necesitar un arquitecto, a lo mejor un tema de productos del campo en donde pues obviamente voy a tratar de utilizar a lo mejor a un ingeniero agrónomo. Cambia mucho de alguna forma la dinámica en la cual pues en la cual están dando las condiciones para poder generar, en este caso, la convicción del juzgador. Entonces, ocupamos a varios peritos, es decir, no solamente me voy a referir a uno solo, no solamente dependo, no solamente dependo de un solo método, sino que de alguna manera puedo utilizar varias formas que me ayuden a tener una convicción o que logre tener una convicción a un juzgador pues de manera eficiente. Entonces, en el caso en el caso de las pruebas, en este caso, tenemos que tomar precisamente en cuenta eso, es decir, del tema de que dice que se aceptan todas las pruebas, pues ya te imaginas a cuántas pruebas me está refiriendo. Ya vamos, en este caso, dos clasificaciones. Puedo permitirme el uso de un perito en materia en materia en materia de avalúos, puede ser a lo mejor uno de calidad, uno de a lo mejor estándar, pueden ser muchas situaciones que pueden generarse en un conflicto en específico. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos pruebas documentales, públicas o privadas, y también tengo la prueba pericial. ¿Qué otro tipo de prueba puedo llegar a tener?
poner la llamada prueba que hoy conocemos como la prueba testimonial. Por ejemplo, en este caso, el código está manifestando que esta prueba no la va a aceptar, pero que es una prueba testimonial y yo considero que, bueno, aquí comprendo por qué no la aceptan. Una prueba testimonial es cuando literalmente una persona acude ante la jurisdicción, acude ante un juez y manifiesta los hechos que a él, pues que a él en realidad le constan o le competen. ¿Y qué es lo que sucede en ese sentido? Bueno, en ese sentido, que esta autoridad precisamente lo que va a hacer es verificar que lo que la persona llegue a manifestar dentro de las actuaciones judiciales, pues sea, entre otras cosas, pues sea verdadero, ¿no? Es decir, que no esté diciendo pues mentiras ante el juzgador. Pero ¿qué es lo que sucede también pues en caso contrario? ¿No? O sea, pues a qué me quiero referir. También podremos decir que esta persona puede ser en el momento interrogada por otras partes. O sea, no crean que solamente va a llegar y manifestar lo que a su derecho convenga, sino que también pues, puede ser interrogada por cualquiera de las otras partes para lograr verificar que el testimonio sea cierto. En este caso, como es la materia aduanera, te dice, no la acepto, no acepto la testimonial. ¿Por qué no la aceptas? Porque en materia aduanera, y como hemos estado viendo en todo el curso, lo único que se va a dar como aceptación, lo único que se va a dar como, pues sí, en realidad como verdadero, como cierto, es el tema es el tema de eh, es el tema de los documentos, porque recuerden que en materia aduanera todo se basa o todo va a versar en el tema de los documentos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues por eso es que en este caso el Código Fiscal no te acepta las pruebas, no te acepta las pruebas testimoniales. Aquí no se trata de testigos, aquí se trata de probar con documentos. Qué otro tipo de prueba podemos llegar a tener? La confesional, que básicamente consiste la prueba confesional, es cuando mandas a traer a una persona para que comparezca al juzgado y literalmente, y vuelvo a repetir, y literalmente, esta, esta, esta persona eh, se presenta al juzgado y responda a las preguntas que en ese momento de la audiencia se pueden estar formulando. En este caso, ¿qué es lo que como el conflicto en materia aduanera y de carácter administrativo no versa sobre los testimonios de las personas, sino versa sobre los documentos, tampoco es una prueba que se pueda aceptar. Entonces, fuera de esas, existen más pruebas, sí, y esas son aceptables, pero estas dos no. Ahora ustedes se preguntan, aparte de la judicial, ¿qué otro tipo de pruebas sí son válidas en el tema de la materia administrativa? Bueno, aquí sí vamos a retornar al siguiente. Por ejemplo, puedo hablar acerca de la prueba ¿cómo se llama esta prueba? La prueba presuncional legal y humana. ¿En qué consta presuncional? Básicamente es darle los elementos a la autoridad del juzgador para que éste formule elementos de convicción. Los elementos de convicción le pueden dar lugar a varias situaciones. Eh, en esa parte, ¿y por qué digo que puede dar lugar a varias situaciones? Porque vamos a tener que es una prueba que depende de la apreciación del juzgador. Depende de la apreciación del juzgador. ¿Y qué es lo que sucede en ese sentido? Pues la apreciación del juzgador puede variar mucho en cuanto a criterio, ¿no? Porque en realidad cada, pues cada, cada autoridad puede variar en criterio pues de manera significativa. Podemos variar de un criterio a otro por muchas razones. Bueno, ¿qué es lo que sucede? De estas pruebas, que son en realidad a través de la convicción del juzgador, son muy amplias. ¿Y por qué digo amplias? Porque pueden tomarse en muchos sentidos. Es decir, no hay un sentido limitativo para parte del juzgador, simplemente es
lo que a él le logre convencer para poder determinar o resolver un conflicto. Obviamente, ¿qué pasa con las personas que aportan este tipo de pruebas, sobre todo las pruebas presuncionales? Tratan siempre en la redacción de que el juzgador tome en cuenta la prueba, pero a favor de aquel que lo está ofreciendo. Es decir, no se va a querer en ninguna circunstancia que la prueba en realidad conlleve otras cosas a que el juzgador tome un libre criterio sobre la valoración de la prueba, sino que se induce al propio juzgador para que tome en un sentido específico el cómo debe de valorarse una prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos juicios de recursos vamos a tener a las pruebas periciales, vamos a tener a las pruebas documentales públicas o privadas y también vamos a tener a las pruebas presuncionales, aunque la que más va a valer es la prueba documental. Ahora, yo también les he dicho durante el curso, bueno, ¿qué es lo que pasa con el sistema electrónico de aduanas y sobre la documentación que se tiene que entregar? También se pueden hacer peritajes en sistemas electrónicos. Entonces, la propia ley aduanera establece que el sistema electrónico puede tomarse como una fuente de información fidedigna. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que sucede? La fuente de información fidedigna implica, en términos generales, que, que este tipo de, que este tipo de pruebas son, pues, básicamente las que puede tomar en cuenta el juzgador para dictar una sentencia. Ahora, en este caso, lo que quería es que viéramos unos medios de prueba para que ustedes se percaten cuáles son los que vamos a tomar en cuenta en un procedimiento. Obviamente aquí ya hice la aclaración de que dos no se van a tomar en cuenta, pero bueno, vemos el video en una pequeña parte y ahorita regresamos. Cuando hablamos de prueba, hacemos referencia a un concepto amplio que puede tener muy diversas acepciones. Y desde una perspectiva técnica, conviene distinguir entre lo que es la prueba procesal y lo que son las fuentes de prueba y lo que son medios de prueba. Para poder dar un concepto, una idea precisa de lo que constituyen los medios, conviene hacer una primera referencia a qué prueba entiende como procesal. ¿Cuál es el concepto de prueba? Una definición académica de prueba de ella entiendo toda procesal en capacidad de acciones que es parte del proceso de ello, por lo cual, una sentencia que es favorable a quien haya. Seguimos esta
descripción de prueba en distintas fases o en distintos de ella, los aspectos que debe en consideración a si está la prueba de cualquier información dentro de no necesariamente la del probatorio. Para que estemos ante una prueba, hemos de estar ante una actividad, es decir, que solo podemos tener prueba que practica vía el órgano judicial, el juez, el conocimiento de los hechos, no puede utilizarse a efectos patorios o a efectos de una sentencia. Solo podrá utilizar a efectos patorios aquella información que sea tratada al proceso o unida dentro del proceso conforme a los requisitos legales y a las garantías que exigen para explicar. Primera característica, que se debe de una actividad. Una característica que sea la que estamos en el proceso civil, procesal de parte, es decir, con norma general y salvo que más adelante respecto de la ciencia en el proceso, esa información que quiere carácter por todas las alegaciones o acciones que es, como decía yo antes, y ya que el proceso civil por el medio de aportación o de prórroga cabe la posibilidad de que una la prueba como juicio en fase aunque bien para practicar todos los medios usuarios que no se hayan practicar de eso, como digo, nos podemos tratar en otra clínica que se examen las exigencias. Esto se va como en cuenta. Bien, sabemos que la prueba que procesal y cuya finalidad es lograr el conocimiento del procedimiento para designar una sentencia favorable a la que trae eso las pruebas en función de ese sobre las afirmaciones de las partes que pierden el proceso. Eso es lo que el delito en vida, aunque se toma una decisión con la no se trata de probar unos o unos verdaderamente opiniones. Lo que las partes defendió, aquella de que logra probar aquello que dice que sucedió favorable. Lo que son las perdidas por las partes. Obviamente, dado que una de hecho, la prueba puede ser de muchos alegados de las partes y prueba del derecho que las partes tienen que les explica de las normas jurídicas. Bien, con esta se puede votar para un mayor detalle o más profunda las grabaciones de
sobre el concepto y el objeto de prueba, si en la distinción entre el constituyen los medios de prueba diferentes. Hemos dicho que la prueba es la actividad dirigida al concepto de las afirmaciones de las partes con el fin de que le sea favorable. La fuente de prueba es aquella que del la vamos a intentar lograr el convencimiento de este elemento, es decir, la cosa, la persona, al juez conveniente como predicar un sentido u otro. El sentido de prueba puede ser este, puede ser la vida es de aquel, o sea, persona es que vive una sentencia. Los procedimientos que ente pueden incorporar varias incluso una fuente y hacer una pequeña pausa, voy a hablar en este caso al del código fiscal. Darse cuenta, como en el video, básicamente que cualquier materia de prueba puede ser sacada ante juicio. Obviamente, dicha prueba, dicho documento, o dicha oficial se obtiene pues, de manera legal. En este caso, como puedo repetir, la materia es muy amplia porque tenemos mercancía de todo tipo. Yo puedo evaluar una mercancía, pero también puedo evaluar si la mercancía puede estar en la actividad o bien si el margen es requerido para poder transferir este tipo de mercancía. Es decir, incluso en la falsificación de documentos, ¿no? Es decir, podemos tomar muchos métodos de prueba. ¿Por qué? Porque existen diferentes formas para poder llevar a cabo el convencimiento por parte de un juzgador. Sin embargo, pues en esta situación, pues que tenemos que el juzgador en ese sentido puede hacerse valer de muchos métodos y de muchas formas. La tiene aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues está interponiendo, entre otras cosas, que pues este recurso, esta formulación forzosamente implica que el método sea, pues que el método sea perfectamente establecido. En este caso, que la legislación en realidad está emitiendo medios de prueba y al fin de cuentas la autoridad los va a dar como decisión. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Bueno, todas las la legislación suplementaria obviamente si iba a dar lugares que entender con exactitud es lo que vamos a hacer en recurso. Yo es decir, el recurso es el medio por el cual yo me voy a inconformar. Esto es que la ley aduanera me exige forzosamente, o sea, la ley aduanera me exige forzosamente que yo, ¿no? En caso, yo llegue a tener una legislación que permita aplicar esos métodos de prueba. Cosas, la ley no logra regular el tema de los recursos, no permite el Código Fiscal, y el Código Fiscal sí me va a establecer el recurso de revocación, básicamente en la manera es el único por el cual yo me puedo conformar. Sin embargo, el Código Fiscal versa sobre los recursos que no específicamente son única y exclusivamente el tema del recurso de revocación. Pero bueno, una más, vuelvo a repetir, estaremos viendo la próxima sesión. Por mi parte sería todo, nos vemos hasta la próxima.